vamos a seguir estudiando funciones, ¿sí? Porque lo que se estudió antes fueron la función lineal y la función cuadrática, ¿sí? Con aplicaciones. Entonces, ahora la idea es seguir viendo funciones que son útiles, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Van a ser la función exponencial y la función logarítmica, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver algunas propiedades adicionales de las funciones, ¿ya? No propiedades analíticas, sino que propiedades geométricas, que nos podrían llegar a servir, y además, hoy vamos a comenzar con el uso del GeoGebra, ¿sí? Ya. Lo primero que vamos a hacer es estudiar un poco cómo se comportan las gráficas de las funciones. O sea, qué pasa si yo reemplazo una cosa por otra, y ver cómo se puede ir jugando con ese dibujo, ¿sí? Entonces, Agustín Vidal, ¿está por ahí? Sí, profe. Traslación horizontal. Ya. Consideremos la función y igual f de x si reemplazamos x por h, x menos h, es decir, y igual a f de x menos h, obtendremos una función con gráfica idéntica a la de f, pero trasladada horizontalmente en h unidades. En valor absoluto. O sea, en otras Valor palabras, absoluto de h unidades. de h unidad, ¿sí? ¿Y cómo hacer esa traslación? Sigue aquí. Hacia la derecha si h es mayor a cero y hacia la izquierda si h es menor a cero. Súper bien. Ya, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros la gráfica de una función la podemos mover hacia los lados, ¿sí? ¿Cómo? Reemplazando x por x menos un número, ¿sí? Entonces ahí si es que ese número es positivo, la movemos hacia la derecha, y si el número es negativo, la movemos a la izquierda, ¿ya? Entonces aquí vamos a empezar a usar GeoGebra. Los que puedan, abran su navegador y pongan geogebra.org. Y los que no van a tener que mirar y después probarlo, porque se entiende que o están viendo la clase o abren páginas, ¿sí? Ya, pero en esta página nosotros vamos, bueno, es una suite bastante completa para matemática, para graficar, para intersectar, para lo que sea, ¿sí? Y vamos a ir a... ¿Qué no me sale? A ver, voy a ver si es que el computador, que como lo estoy abriendo del tablet. Y ahí sí, era geogebra.org/graphing. Ya ahí aparece la herramienta gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta suite o de esta página? Que ustedes escriben una función y la grafica inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, las que estudiamos la semana anterior. Eh, ya. Eh, esa, sí, esa es una de las que estudiamos la semana anterior, ¿cierto? Que era una parábola, ¿sí? Es una bien simple. F de x igual a x cuadrado. ¿Qué estamos diciendo en la materia? Estamos diciendo, si nosotros reemplazamos x por x menos h, vamos a tener la misma gráfica pero movida hacia los lados, ¿sí?
Entonces hagamos esa prueba. Ahí está x cuadrado. Pongamos x, en vez de x, pongamos x menos 1. X menos 1. Por si acaso, en el teclado del computador a ustedes se les va a hacer mucho más fácil graficar, ¿ah? Porque aquí estoy usando el teclado del tablet. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan? Fíjense que la f de x igual a x cuadrado es la que está con verde. En la siguiente función, ¿qué fue lo que hicimos? Se Movemos reemplazó, hacia la derecha. ¿cierto? Se reemplazó x por x menos 1. ¿Y cuánto se movió? 1. Se movió en 1 hacia la derecha, como decía el compañero. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo reemplazo x por x más 2? Da igual sí. Porque si reemplazo el 1 por 2, algo quería más 2. Ahí. Fíjense. Tenemos f de x igual a x cuadrado, es la que está con verde. Cuando reemplazamos x por x menos 1, ¿qué fue lo que pasó? La curva, como dijeron antes, se movió a la derecha en una unidad. Y en la otra, cuando reemplazamos x por x más 2, ¿cuánto se movió? 2 a la izquierda. 2 a la izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros estábamos diciendo acá. F de x menos h. Si este h es positivo, se mueve hacia la derecha. Por ejemplo, en el caso de nosotros hicimos x menos 1. ¿Sí? Ese era el h. Si el h es negativo, o sea, x menos menos 2, o sea que este es el h, se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, si les complica lo del signo, porque esto es como aparece en todos los libros, piénsenlo así, pues, si ustedes le restan algo al x, ¿sí? Se mueven a la derecha. Voy a escribirlo aquí al lado. Si se le resta a x, se mueve a la derecha. ¿Sí? Y si se le suma, se mueve hacia la izquierda. ¿Ya queda claro, no? ¿Alguien que no haya entendido? Y ojo, esto pasa en cualquier función. Puse esta porque es la que hemos estudiado hasta ahora solamente. ¿Sí? Pero en cualquier función va a pasar eso. Ustedes reemplazan x por x menos algo o más algo y la gráfica se va a mover hacia los lados. ¿Ya? La siguiente traslación. La señorita Antonia Teoseco, ¿está? Hola. Hola. Ya, traslación vertical. Consideremos la función y es igual a f de x si sumamos k a dicha función. Es decir, hacemos que y f de x más k, obtendremos una función con gráfica idéntica a la de f, pero trasladada verticalmente en k unidades. Hacia arriba si k es mayor a 0 y hacia abajo si k es menor a 0. Ya, bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si nosotros tenemos una función, para moverla hacia arriba o hacia abajo tenemos que simplemente sumarle un valor. Ya, por ejemplo, pongamos la misma función, pero sumémosle algo. Lo que sea.
X cuadrado. Sumémosle 3. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que obtuvimos? Obtuvimos la misma X cuadrado, ¿sí? La que está en verde, pero ¿cuál es la diferencia? A más arriba. ¿Cuánto más arriba? 3. 3, que es justo lo que le sumamos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si le restamos? ¿Qué debería pasar si al X cuadrado le restamos algo? Bajar. Bajar. X cuadrado menos 2. ¿No? Ahí. Y ahí está la gráfica. La que está en morado es X cuadrado menos 2. ¿Qué fue lo que se obtuvo? La misma gráfica, ¿sí? Esa, la del X cuadrado, pero bajó en 2 unidades. ¿Sí? Y entonces con eso nosotros podemos mover gráficas para los lados y gráficas para arriba o para abajo. ¿Sí? Ya. ¿Y eso? ¿Qué estaríamos haciendo con eso? A ver, Gabriel Zapata. ¿Está por ahí? Sí. Se mueve una unidad a la izquierda y 3 hacia abajo. Exacto, ¿cierto? Aquí estamos combinando ambas traslaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de X cuadrado, ¿qué pasa cuando reemplazamos X por X más 1? Eso está moviendo la gráfica en una unidad hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Y qué pasa si a esto le restamos 3? A todo eso le restamos 3. Estaríamos moviendo la gráfica 3 unidades hacia abajo. ¿Sí? Y veamos si es cierto. X más 1 al cuadrado menos 3. Borremos estas dos. Tenemos X más 1 ahí, al cuadrado menos 3. Cambiémosle el color. Bueno, se puede acá. Ya, pero no importa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjense que la función se movió. Voy a hacerle un zoom. Es la misma gráfica, solo que se movió en una unidad a la izquierda y 3 unidades hacia abajo. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo obtener gráficas a partir de gráficas conocidas. ¿Sí? Si uno conoce la gráfica de una función bien simple, con esta estrategia puede conocer gráficas de funciones más complicadas o ver cómo se van comportando. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora, chicos? No, profe. ¿No? Entonces, nosotros ya sabemos cómo entonces mover gráficas para los lados, para arriba o para abajo. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es obtener
gráficas simétricas. ¿Sí? ¿Con respecto a quién? Con respecto al eje Y, con respecto al eje X. Ya, la primera. Javier Rojas, ¿está por ahí? Sí, Simetría con respecto al eje Y. ya. Consideremos la función y f de x. Si reemplazamos x por paréntesis menos x, es decir, si hacemos y f de menos x, obtendremos una función cuya gráfica es simétrica a la gráfica de f con respecto al eje y. Ya, ¿esto qué significa? Intentemos verlo primero y después lo vamos a visualizar en el GeoGebra. Si nosotros tuviésemos esa gráfica, por decir algo, esta es y igual a f de x. Si nosotros reemplazamos x por menos x, lo que vamos a obtener es una que tenga gráfica idéntica, pero al otro lado. ¿Sí? Eso nos está diciendo esa propiedad. Si tenemos una función, reemplazamos x por menos x y la gráfica, por así decirlo, rota con respecto al eje x. O sea, perdón, con respecto al eje y. ¿Ya? Veámoslo en el GeoGebra, para que me crean. Ya borremos la F. Ya, ahí está. Quedémonos con esa solamente. ¿Qué nos dice la propiedad? Que si es que reemplazamos x por menos x, vamos a obtener algo simétrico con respecto al eje. ¿Sí? Veamos. Reemplacemos x por menos x. Eso nos quedaría menos x más 1 al cuadrado menos 3. No, al cuadrado. Ahí. Y el menos 3 se resta abajo. Ahí está. Y fíjense, ¿qué fue lo que pasó? Reemplacé x por menos x. ¿Cuál es la gracia entre la curva que está en verde y la curva que está en rojo? ¿Qué pasa si ustedes miran el eje Y? A la misma distancia. Todo queda, ¿cierto? Queda simétrico. Los puntos de la izquierda y de la derecha van quedando a la misma distancia. ¿Sí? O sea, es un eje de simetría. ¿Ya? Y eso va a pasar para la función que a ustedes se les ocurra. Si reemplazan x por menos x, va a pasar eso. A ver, una función quizá un poco más complicada. Oh. Tenemos una función. Si yo reemplazo x por menos x, según la propiedad que acabamos de ver, quedaría una curva parecida, ¿cierto? Pero para el otro lado. Y obviamente que el eje Y sea eje de simetría. Entonces, hagámoslo. Raíz de reemplazo x por menos x. Ahí está. No, menos 4. Y de nuevo, ¿se dan cuenta? ¿Funciona o no? Reemplacé x por menos x y me dio lo mismo, pero reflejado con respecto al eje Y. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Alguna duda, chicos? El nombre. Ya. Más tarde, cuando tengan tiempo o otro día,
jueguen en el GeoGebra para que se acostumbren a usarlo, que es una herramienta bien útil. Ya, y la última. Simetría con respecto al eje X. Catherine Vera, ¿está por ahí? ¿No está? Valentina Reyes. Ella parece que tiene el micrófono malo, profe. Valentina Ya. Reyes. Bueno. Paloma Vidal. Va, tampoco. Laura. Saipi. Aquí estoy. Ya. Simetría respecto al eje X. Consideremos la función y f de x. Si le cambiamos el signo a la función, es decir, hacemos y igual menos f de x, obtenemos una función cuya gráfica es simétrica a la gráfica de f con respecto al eje x. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros queremos hacer, porque antes lo que hicimos fue una simetría respecto al eje Y, ¿cierto? Le cambiamos el signo a la X y tenemos simetría con respecto al eje Y. Pero esto nos dice que si le cambiamos el signo a toda la función, tenemos una simetría respecto al eje X. Veamos si es cierto. Y todo esto hay que irlo comprobando. Ya, por ejemplo, la G, a ver, dupliquémosla, ahí está, pero cambiémosle el signo, o sea, en otras palabras, pongámosle un signo menos. Eso está diciendo. Si usted le coloca un signo menos a una función, ahí, y al principio, un signo menos, borremos la F. ¿Ya? Fíjense que la única diferencia entre la G y la H es que una tiene un signo menos con respecto a la otra, ¿cierto? ¿Qué pasa con la gráfica? Ahí está, ¿se dan cuenta? La G es la que está en plomo y la H es la que está en rojo. ¿Qué tenía que pasar cuando le cambiábamos el signo a una función, según lo que habíamos dicho? Simetría con el eje X. Simetría con el eje X. Y ustedes, si miran el eje X, ¿es un eje de simetría o no? ¿Queda lo mismo arriba y abajo? Sí. Sí, ¿cierto? Lo que está en rojo es el reflejo de lo que está en plomo, o viceversa, como lo quieran ver. ¿Ya? Entonces, esas cuatro propiedades tienen las gráficas. Tienen más, pero son un poco más complicadas. Esas son las cuatro propiedades básicas. ¿Qué son? Resumiendo, moverla horizontalmente, moverla verticalmente, reflejarla con respecto al eje Y reflejarla con respecto al eje X. ¿Ya? Esas son las cuatro cosas que podríamos hacerle a una gráfica. Entonces, veamos estos ejemplos. El primero, f de x igual a raíz de x menos 1 más 2. Después vamos a comprobar en el GeoGebra. Hagámoslo a mano primero. Esta es la gráfica de la raíz de x. Esa es una función bastante conocida. Esa es la raíz de x. Vamos viendo. ¿Cómo yo de aquí obtengo esto? ¿Qué tendría que hacerle al x primero? Desplazarla horizontalmente uno hacia la derecha.
Exacto, ¿cierto? O sea, lo que hay que hacer algebraicamente es el x reemplazarlo por x menos 1, ¿sí? Y eso lo que hace es justamente lo que dijo el compañero. Lo único que hace es desplazar la curva en 1 hacia la derecha, ¿sí? Y ahora viene la pregunta, ¿cómo a partir de esto yo obtengo todo esto? ¿Qué hay que hacer? Mover las dos unidades hacia arriba. Moverlo 2 unidades hacia arriba, ¿cierto? O sea, sumarle 2. Por ahí puede ser. Un poco de espacio, pero ahí se arregla. Ya, este punto, el punto que está acá, ¿qué punto será? 1,2. El 1,2, ¿cierto? Porque lo movimos en 1 hacia a la derecha y 2 hacia arriba. Veamos si es cierto. ¿Sí? Es cierto lo que acabo de decir. ¿Dónde está nuestro GeoGebra? Acá. Borremos lo anterior. Entonces era raíz de x menos 1 más 2. Ahí está. Hagámosle un poco de zoom. Y es justo la gráfica que le había comentado. ¿Se dan cuenta? Se movió en 1 a la derecha y en 2 hacia arriba. ¿Sí? Estas cosas, chiquillos, puede que ahora no le vean la utilidad, pero más adelante, si es que alguien de ustedes se dedica, por ejemplo, al dibujo paramétrico, va a necesitar conocer un montón de funciones. ¿Sí? Y hay varias herramientas de dibujo paramétrico, o sea que uno dibuja solo con funciones, no es como que vaya jugando con figuras geométricas. ¿Sí? No, va jugando con funciones que las va acoplando y eso se llama dibujo paramétrico. Tarea para la casa. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Dígame. ¿Qué tiene que ver la raíz cuadrada? ¿Influye en algo? No, no es nada. Que simplemente para mostrarle una gráfica que no sea tan trillada como las mismas que hemos visto. Ah, ya. ¿Sí? Sí, por eso, esta teoría, estas 4 propiedades funcionan para la función que ustedes quieran. ¿Sí? O sea, si inventan una función súper complicada, va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Si quieren moverla para los lados, para arriba, para abajo o reflejarla. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Era con ese fin, con el fin de que vieran que servía para cualquiera, no solo para las que habíamos visto. ¿Ya? Y la otra. La otra puede ser un poco más complicada, porque tiene más elementos. ¿Ya? Pero intentemos primero visualizarla y después la tiramos al GeoGebra para ver si está bien. Esa. Partamos de la raíz de x. Ahí está la raíz de x. Igual a raíz de x. ¿Cómo hago aparecer este 2 adentro? Con el desplazamiento horizontal ¿Hacia dónde? Si le sumo 2. hacia la derecha. Hacia la derecha. Bien. Entonces, 2 hacia la derecha. Ahí está. Esta es y igual a raíz de x más 2. Ya. ¿Qué pasa si al x ahora le cambio el signo? ¿Qué pasaba?
Simetría con el eje Y. Simetría con respecto al eje Y. O sea, voy a tener esto mismo, pero para el otro lado. ¿Ya? Entonces ahora sería extra menos 2, este es 2, y ahora lo mismo, pero para acá. Esta es Y igual a raíz de, no, por la hoja, 2 menos X. Ya quiero que todos me vayan siguiendo. Primero, yo partí de una curva fácil, que es la raíz de X. Necesitaba hacer aparecer un 2 adentro de la raíz. Entonces, ¿cómo logro eso? Reemplazando X por X más 2, ¿y eso qué implica geométricamente? Que la curva se mueva en 2 hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, aquí estábamos en el origen, aquí estamos en menos 2. ¿Ya? Después, aquí hay un X más 2, pero yo necesito que el X cambie de signo. Entonces le cambio el signo. ¿Pero qué efectos tenía eso? Cuando el X cambiaba de signo, nosotros teníamos una curva que era simétrica respecto al eje Y. O sea, si esta es la original, al cambiar de signo vamos a obtener lo mismo, pero al revés, que es esta. ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué ocurre si yo, porque aquí tengo raíz de 2 menos X, y acá yo tengo menos raíz de 2 menos X? ¿Qué pasa si yo coloco un signo menos adelante? ¿Qué pasa si a una función yo le ponía un signo menos? Simetría al eje X, ¿o no? Exacto, ¿cierto? Cuando a una función nosotros le colocamos un signo menos adelante, la rotamos, por así decirlo, con respecto al eje X. O sea, en vez de ir para arriba, ahora va a ir para abajo. Aquí está el 2 y esto iría para acá. Esta es Y igual a menos raíz de 2 menos X. Ya, y por último, si a esto yo le sumo 4, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si le sumamos Una, alguna función? una traslación vertical. ¿Ya? Y si le sumo 4, ¿qué estoy haciéndole? ¿Hacia dónde? ¿Arriba o abajo? Trasladándola hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Sería una cosa así. Igual a menos raíz de 2 menos X más 4. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que conociendo las propiedades de las funciones es fácil ir visualizando gráficas. O sea, es obvio que si ustedes la meten al GeoGebra les va a salir la gráfica inmediatamente, pero deben tener ese conocimiento, saber que si es que ustedes tienen una función pueden ir jugando con ella, cómo la mueven. ¿Ya? Verifiquémoslo. Era, borremos esta nomás, era menos raíz de 2 menos X más 4. ¿Esa era, cierto? Creo que sí. Ahí está. Se dan cuenta que es más o menos lo mismo que mostré, ¿cierto? Es una cosa que va hacia abajo, se va abriendo hacia la izquierda y parte del 2,4. ¿Ven? Se abre hacia abajo, hacia la izquierda y parte en el 2,4. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien que no entienda algo?
¿Todo bien? Está bien, profe. Ya. ¿Y por qué nosotros analizamos las gráficas? También porque nos sirve para estudiar los conjuntos asociados a una función, que se llaman dominio y recorrido. ¿Sí? ¿Qué es? Oh, me llegaron como 10 correos de uno. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores de x que no indeterminan a la función. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el dominio de la función son los números reales tales que se obtiene un número real. Es básicamente eso. Ustedes miran la función y ven cuáles son los valores que puede tomar la x. Eso es. Entonces, el conjunto de valores que puede tomar la x. ¿Ya? Entonces, a ver, para esta función, esta que graficamos, ¿cuáles son los valores que puede tomar la x? Miren el eje x. ¿Podría tomar el valor 3? No, ¿Por qué no? Porque la raíz quedaría negativa. Exacto, ¿cierto? El dominio es eso, es ver cuándo la función está bien definida simplemente. Si ustedes lo ven gráficamente, del 2 para arriba no tenemos imágenes, o no tenemos con quién asociar los números que son mayores a 2. Entonces, en este caso, el dominio es del 2 hacia atrás. ¿Sí? Porque el dominio, repito, el dominio son todos los valores de x que uno puede insertar a la función, por así decirlo. Entonces, en esta, el dominio de f es desde el menos infinito hasta el 2. ¿Se acuerdan esta notación? ¿La vieron en el colegio? La notación de intervalo. Sí. ¿Alguien no la conoce para explicarla? Básicamente esto significa, si el corchete está para adentro, el 2 se incluye. Si el corchete estuviera para afuera, el 2 no se incluye. ¿Sí? Y es siempre todos los valores que están entre estos dos. ¿Sí? Por ejemplo, eso significa todos los valores desde 0 hasta 4, con el 4 incluido y con el 0 afuera. ¿Ya? Eso era básicamente la notación con corchetes. Si lo quisieran ver en la recta real, esto sería del 0 al 4. Serían todos los elementos que están ahí. El 4 sí, que eso se pintaba si querían decir que sí, y el 0 no, se dejaba sin pintar. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Serían todos los valores que están desde el 1 hasta el 5. El 1 sí, y el 5 también incluido. El 1 sí, el 5 sí, y todo lo que está al medio. ¿Ya?
Esa era la notación de intervalo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que en realidad a nuestra función podemos insertar cualquier x que esté por debajo del 2. Incluido el 2, ¿cierto? Porque si reemplazamos x por 2, está bien. ¿Sí? 2 menos 2 es 0 y la raíz de 0 está bien definida. ¿Ya? Entonces eso, el dominio son todos los valores que que le puedo asignar a la x. ¿Sí? Ya. Y el recorrido. Pedro Contreras, ¿está por ahí? Sí. Ya, léame aquí. Sin esto de acá no. Solo esta parte. Ya. Consideramos la función y es f de x. El recorrido de f corresponde al conjunto de todos los valores de y que es posible obtener a partir de los elementos x del dominio. Entonces, en palabras simples, el recorrido son los valores que se pueden obtener, o sea, los valores que puede tomar la y. Entonces, esto es valores que puede tomar la y. ¿Ya? Entonces, esos son los dos conjuntos que nosotros vamos a tener claros. El dominio son los valores que puede tomar la x y el recorrido son los valores que puede tomar la y. ¿Ya? Ya. Esta función, ¿cómo es su gráfica? Una recta. Es una recta, ¿cierto? Y igual a 2x más 1. Si quieres la hacemos en el GeoGebra. Pero yo creo que ya todos saben graficarla, porque tenemos la pendiente y tenemos el coeficiente de posición. Dos x más 1. Ahí está. Entonces, mi primera pregunta. ¿El x qué valores puede tomar? ¿Hay alguna restricción? ¿O puede ser cualquiera? Cualquiera. Cualquiera, ¿cierto? Porque cualquier número lo puedo multiplicar por 2 y le puedo sumar 1. ¿Sí? No hay ningún tipo de cuidado a tener. Entonces, eso que nos permite a nosotros decir que en este caso el dominio son todos los reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la x puede ser cualquier número. Ya. Y ahora, lo otro. En el mismo dibujo, ¿cuáles son los valores que puede tomar la y? Cualquiera. Cualquiera también, ¿cierto? Si se fijan, el i puede tomar cualquier valor para arriba. Puedo hacerle zoom, a ver si me da. Ya no creo que hasta ahí nomás llega. Ah, no, ahí dio un poquito más. Ya, pero el i que a ustedes se les ocurra, es posible llegar a él. ¿Sí? Si se les ocurre i igual a 10 millones, entonces el x tiene que ser, ahí lo despejan. ¿Sí? Si el i vale 10 millones, quedaría 9.999.000 y todo eso partido por 2. Ese es el x. ¿Sí? Entonces, aquí la i también puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Es la siguiente. I igual a raíz de x. Grafiquemos. Ahí. Raíz de x. Eso, simplemente.
Ahí está. ¿Cuáles son los valores que puede tomar la X? ¿Puede tomar cualquiera? Los reales positivos más el 0. ¿Cierto? Desde el 0 hacia arriba. ¿Por qué? Porque a la izquierda no hay gráfica. ¿Y eso por qué pasa? Es justo por lo que decía hace un rato el compañero. Las raíces cuadradas solo se le pueden sacar a números positivos o cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, el dominio de esta función es del 0 para arriba. Y el recorrido, ¿cuáles son los valores que puede tomar I? Esta cosa va creciendo lento, pero va creciendo siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar la I? Los mismos. Es lo mismo, ¿cierto? Del 0 para arriba, el 0 incluido. Ya, la raíz cuadrada, esa es lo malo que tiene. La función raíz cuadrada va creciendo siempre. ¿Sí? Sí. Va a ir creciendo tanto como uno quiera, pero lo hace lento. O sea, fíjense que para obtener 20 en el I, yo tendría que poner el X400. Para obtener 40 en el I, tendría que meter como X1600. ¿Sí? Entonces, eso es un problema. Crece lento, pero siempre crece. Así que el recorrido, en este caso, también es del 0 para arriba. Algo más conocido. Esto. I igual a X cuadrado menos 6X más 5. Algo podemos adelantar. ¿Cuál será el dominio? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los valores que yo le puedo dar a X? ¿Cualquiera o hay que tener cuidado en algo? Es hasta el vértice. El dominio. ¿Sí? El Estamos dominio. hablando de No, los estos X, son los reales. los reales, Exacto. ¿cierto? ¿Por qué? Porque cualquier número real yo lo puedo elevar al cuadrado. El que yo quiera. Cualquier número real lo puedo multiplicar por menos 6. ¿Sí? No es como acá. Acá esto puede ser solo mayor o igual a 0, porque si no, no está definido. ¿Sí? Y eso es lo que escribimos aquí. En cambio, en este, el X puede ser lo que sea. ¿Sí? Entonces, el dominio de F es R. Ya. Y el recorrido. Veamos, y aquí tiene que ver lo que decía el compañero, el vértice. ¿Sí? X cuadrado menos 6X más 5. Nosotros ya sabemos graficar eso, ¿eh? Pero lo vamos a hacer en GeoGebra. X cuadrado menos era 6X más 5. Ahí está la gráfica. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los valores de I que yo puedo obtener desde esta función? Ya con eso basta. ¿Cuáles son los valores de I que se pueden obtener? Desde el -4 al infinito positivo. Desde el -4 al infinito positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más abajo no llega la parábola. ¿Sí?
Lo más bajo que llega es el menos 4. ¿Ya? ¿Y ese punto a cuál corresponde? El punto en donde llega lo más bajo, en este caso, Al vértice. el vértice, ¿cierto? Entonces el recorrido es desde el menos 4 hasta el más infinito. Y el menos 4 es la coordenada y del vértice. Ya eso siempre pasa en una función cuadrática. El recorrido va a estar dado por el vértice, ¿sí? Del vértice para arriba o del vértice para abajo, dependiendo si la parábola es para abajo o para arriba. ¿Sí? Ya, y esto también es una parábola, una función cuadrática. ¿Cuáles serán las raíces? Ya, bueno, dominios, digamos al tiro que son los reales. ¿Cuáles son las raíces? En materia del certamen pasado, 2 y menos 1. ¿cierto? Las raíces son 2 menos 1. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? ¿Cómo sacábamos la coordenada X del vértice o el eje de simetría al tener la forma factorizada? El promedio de las raíces. El promedio de las raíces, ¿cierto? 2 más menos 1 partido por 2. Eso es un medio. ¿Ya? Ahí está la coordenada X del vértice. ¿Cómo sacábamos la coordenada Y del vértice? Reemplazando. Reemplazando, ¿cierto? El un medio en la función. Un medio más 1 por un medio menos 2. Eso nos da 3 medios por menos 3 medios, ¿no? Un medio menos 2 son un medio menos 4 medios y menos 3 medios. Y eso es menos 9 cuartos. Ahí está el vértice. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál debería ser el recorrido? La parábola, primera pregunta. ¿Es abierta hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Cuál es el recorrido? Del vértice al infinito positivo. Sí, exacto. De la coordenada Y del vértice hacia arriba. O sea, hacia el infinito positivo. Veamos si es cierto. Era X más 1 por X menos 2, ¿cierto? Sí. ¿Va? X más 1, ahí sí. X menos 2. Ahí está. Efectivamente, el menos 9 cuartos es menos 2, algo. ¿Sí? Menos 2,25. Que es lo que da en la gráfica. ¿Sí? El recorrido es desde la coordenada Y del vértice, que la acabamos de sacar, hacia arriba. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora, chicos?
¿Queda claro o no? ¿Cómo se puede saber si la parábola se abre hacia arriba? ¿Cómo se puede saber si la parábola qué cosa? ¿Se abre hacia arriba o hacia abajo? Por el coeficiente o el factor de forma, ¿sí? Que es el A. Mira, a ver, era... Acá está. En todas las formas de la función cuadrática aparece un A, ¿sí? Que es el que a ustedes les decía cuánto se abría o hacia dónde. Si el A era positivo, siempre se abre hacia arriba, ¿sí? Así. Y si el A era negativo, se abre hacia abajo, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, el A vale 1. Es positivo, así que se abre hacia arriba. En esta también, el A vale 1, es positivo, así que se abre hacia arriba, ¿sí? Esa es la forma de saber para dónde se abre. ¿Ya? Ya ahora me quedó claro. Ya. Y esta función es la que vamos a estudiar esta semana, la exponencial junto con la logarítmica, ¿sí? La exponencial la vamos a mostrar ahora. Vamos a seguirla estudiando el día jueves y también vamos a estudiar la función logarítmica. Ya. La función exponencial tiene esta forma, ¿sí? F de x igual a un número elevado a x, ¿sí? Ojo, no confundir con la cuadrática, porque ¿cómo era la cuadrática? Era así. ¿Dónde tenía la variable la función cuadrática? La variable está en la base, ¿cierto? En cambio, la función exponencial, ¿dónde tiene la variable? El exponente. En el exponente, ¿ya? Por eso se llama exponencial. La variable de esta función está en el exponente. Ya, ahora, la función exponencial es a elevado a x, pero el a siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? No puede ser un número negativo ni menos 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el a es negativo, ahí elevar negativo, por ejemplo, a un medio no va a estar definido. Entonces, por eso, para evitarse problemas, la base siempre tiene que ser mayor a 0. Y además tiene que ser distinta de 1. ¿Por qué? Porque si el a fuera 1, 1 elevado a cualquier cosa es siempre 1. No tiene gracia. ¿Sí? Entonces, esta es la función exponencial. Un número elevado a un exponente variable. ¿Ya? ¿Qué pasa si reemplazamos x por 0? Siempre da 1. Siempre da 1, ¿cierto? Porque nos queda a elevado a 0, y eso, un número elevado a 0, que sea este número distinto de 0, siempre da 1. ¿Ya? Entonces, esta afirmación es súper importante. Independiente de la función exponencial que nosotros estemos estudiando, siempre va a pasar por 0,1. ¿Sí? O sea, el x vale 0, el y vale 1. ¿Sí? Independiente de la base. Le ponemos base 2, base 3, base 10, base 1000. Siempre va a pasar por 0,1. ¿Ya? Segunda propiedad. Con respecto al dominio. ¿Habrá algún problema aquí? ¿O podemos ponerle cualquier valor? Por ejemplo, si yo tengo la 2 elevado a x, ¿el x tiene alguna restricción o puede ser lo que sea? ¿Puedo elevar 2 elevado a menos 1000, por ejemplo? ¿O 2 elevado a menos Sí. 1? Sí, ¿cierto? 2 elevado a 10, lo que sea. 2 elevado a lo que yo quiera siempre va a estar bien definido. Entonces, el dominio de la función exponencial es siempre
el conjunto de números reales. ¿Sí? Eso significa que está bien definida para cualquier valor de x. Ya, pero ¿qué pasa con el recorrido? Veámoslo en el GeoGebra. Grafiquemos la función exponencial. Ya, 2 elevado a x. Ahí está. Ahí está la función. ¿Qué valores de y obtiene? Fíjense que se va al más infinito, ¿cierto? Estamos claros. Pero hacia abajo, ¿qué ocurre? Nunca toca el eje X. Nunca toca el eje X, ¿cierto? Miren, por mucho que yo le haga zoom, esta cosa se va pegando al eje X, pero nunca lo pasa hacia abajo. Bien, me voy más para allá. Y se lo empiezo a agrandar. Está como que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Si yo hago el zoom suficiente, la curva va a ir por arriba del eje X. A ver si le da el zoom a esto. Ya, tarea para la casa. Háganlo ustedes, háganle zoom, el zoom suficiente y se van a dar cuenta que la curva pasa por arriba. ¿Sí? Pasa súper pegada, pero igual siempre va a ir por arriba. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que el recorrido va a ser siempre del 0 hacia arriba. ¿Sí? Pero, ojo, no puede ser 0. ¿Ya? A ver, chicos, me dan un segundito que están golpeando la puerta. Estoy solo. Vuelvo en 30 segundos. Ya. Volví. Es que justo me traían un paquete que es para las clases, así que es para ustedes. Más que para mí. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Eso. Que el recorrido de la función exponencial es siempre del 0 hacia arriba. ¿Ya? Y el 0 sin incluir. ¿Por qué? Porque la función siempre va a ir pasando por arriba del eje X. Nunca va a llegar al eje X. ¿Sí? Ya. Veamos estos dos ejemplos para ver un par de propiedades de la exponencial. 2 elevado a X y 3 elevado a X. Entonces 2 elevado a X, ahí está una. Y 3 elevado a X. Ahí está la otra. ¿Qué se observa? Primero, ¿por qué punto pasaron ambas? Por el 0,1. Por el 0,1, ¿cierto? Que es el punto que habíamos dicho. Ese punto es un punto común para todas. ¿Sí? ¿Qué ocurre desde el 0 en adelante? ¿Qué curva es mayor? ¿O qué curva pasa más arriba? La con base más grande. La con base más grande, ¿cierto? Entonces, eso es importante notar. Que de 0 para arriba es mayor la que tiene base más grande. Al otro lado, del 0 para abajo, ¿cuál es más grande? La con base menor. La con base menor. Entonces, esa es una propiedad súper importante.
Ya, vamos a hacer un paralelo. Paralelo. Entonces, estas dos de partida son crecientes, o sea, van a ir siempre hacia arriba. ¿Qué pasa en la parte positiva? ¿Cuál era mayor? La con mayor base. Es mayor la con mayor base. Y para la parte negativa, ¿cuál era mayor? La con menor base. Ya, y estas propiedades son, a pesar de que las vimos solo con un ejemplo, son ciertas siempre. Miren, ¿qué pasa si coloco una con base más grande todavía? 4 elevado a x. ¿Cuál es la que quedó más abajo? La de La base que 4. tiene la de base más grande, ¿cierto? Ya, y después del 0, ¿cuál es la que quedó más arriba? La de La base misma. mayor, ¿cierto? Entonces, esa es una propiedad de las exponenciales. Que después de 0, la base manda para la mayor. Y antes de 0, las con mayor base son las menores, o las que están más abajo. ¿Sí? Y para ir cerrando, veamos este otro ejemplo. Casi lo mismo, pero ahora base es 1/2 y base es 1/3. A ver, voy a borrar. Ahí la borré. Pongámosla con base 1/2. 1/2 elevado a x. Y también 1/3 elevado a x. Tercio elevado a x. Y ahí. Ya desaparezcamos por ahora la otra dos. Sí, eso también lo pueden hacer, ¿ah? Si es que ustedes pinchan aquí al lado de la función el color que aparece, la pueden ocultar. Ya, primera diferencia. ¿Cuál es la primera diferencia que observan con respecto a las dos primeras? Están hacia el otro lado. Están hacia abajo, ¿cierto? O sea, son decrecientes. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa después de 0? ¿Cuál es la mayor? La de 1/3. ¿La de 1/3? O sea, Miren perdón, el color. la de 1/2. La de 1/2. ¿Y el 1/2 es más grande o más chico que 1/3? Más grande. Más grande. O sea, esa propiedad sigue siendo la misma. A la derecha del 0 es más grande la que tiene mayor base. ¿Sí? ¿Y qué pasa antes del 0? ¿Cuál es más grande? La de 1/3. La que tiene base más chica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a escribir ahora. Estas son decrecientes. Y esto es lo mismo. ¿Sí? Y para terminar, algo bien chiquitito. ¿Por qué en un caso son crecientes y en otro caso son decrecientes? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar eso?
cuando la base es mayor que 0 o menor que 0. No, la base no puede ser menor que 0. Pero Menor va que por ahí, 1. tiene que ver con la base. Ahí sí. Las funciones exponenciales son crecientes cuando la base es mayor que 1. Y son decrecientes cuando la base está entre 0 y 1. ¿Sí? Y eso es todo lo que podemos decir de las funciones exponenciales. Son un tipo particular de función, que ya sabemos cuál es su dominio, cuál es su recorrido, y tenemos características de ellas. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Entonces, tarea de ejercicio. Dígame. Cuando usted se refiere a cuál es mayor cuando estamos en la gráfica, Es la que está más ¿qué se arriba. entiende por mayor? La que está más La que- arriba. ah, ya. ¿Sí? Ser mayor significa estar más arriba gráficamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué les queda por ejercicio a ustedes? Jugar con el GeoGebra, o sea, meter funciones y ver cómo se utilizan. Las pautas están en esta clase. ¿Sí? O sea, igual es bien intuitivo. Básicamente escribir una función y les va a ir apareciendo al lado. No, no es mucho lo más que se puede hacer. ¿Sí? Pero de todas formas, para que ustedes vean lo de las traslaciones, por ejemplo, lo de las gráficas de las exponenciales, para que se convenzan. O sea, si ustedes colocan bases más grandes, bases más chicas, y vean que lo que pusimos aquí es efectivamente lo que siempre pasa. ¿Ya? Ya, chicos, quedamos ahí. Estamos pasados un minuto. Nos vemos el día jueves. Y como les había dicho, hoy día